Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a este segundo día de trabajo en nuestro curso taller de técnicas de mediación y negociación en materia penal. Mi nombre es Edson Flores y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pues es nuestro primer acercamiento al mecanismo alternativo de mediación. Estoy hablando de la etapa de preparación, así que ponte cómodo y cómodo porque vamos a comenzar. Por ahí nos dice Walter Scott que el que sube una escalera debe empezar por el primer peldaño. Es precisamente por eso que vamos a iniciar entendiendo lo que es un acuerdo reparatorio. En palabras sencillas podemos decir que el acuerdo reparatorio es aquel documento en el que se van a plasmar las soluciones que se hayan propuesto y que hayan elegido los intervinientes o mediados a través de las sesiones de mediación. El artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que un acuerdo reparatorio es aquel celebrado entre la víctima u ofendido y el imputado, y que una vez aprobado por el Ministerio Público o el juez de control y llevado a cabo, lógicamente, el cumplimiento del mismo, tendrá como efecto la extinción de la acción penal. Entonces, en palabras sencillas, el acuerdo reparatorio es el resultado del mecanismo de mediación. Ahora bien, ya que sabemos que es un acuerdo reparatorio, debemos comprender en qué casos, en qué delitos se puede llevar a cabo la mediación. En el mismo Código Nacional, artículo 187, nos dice que en tres casos fundamentales. Número uno, delitos que se persiguen por querella o que admiten el perdón de la víctima o ofendido. Número dos, delitos culposos. Y número tres, delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Es decir, por mencionar algunos, quedan excluidos los delitos de violencia familiar, homicidio, genocidio y violación. En el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 188, nos explica ahora en qué etapa del proceso penal se pueden aplicar los mecanismos. Ya vimos qué es el acuerdo reparatorio, ya vimos en qué delitos procede, ahora bien vamos a hablar de la oportunidad de aplicarlos. En el artículo 188 nos dice que los acuerdos reparatorios, es decir, el proceso de mediación, se puede aplicar desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio. Es decir, tenemos toda esta etapa en el proceso penal para nosotros poder, ya sea que se dé una derivación o bien que se solicite el mecanismo alternativo de mediación. Es lo que vamos a ver ahorita más adelante, cómo se inicia en sí este proceso. Pero bueno, ya hablamos mucho sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, nosotros como facilitadores tenemos nuestra propia ley de la materia. Es decir, aquí tomamos aire porque está muy largo. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del 2014 y entrado en vigor 2 años después, el 18 de junio del 2016. En el artículo sexto de esta ley hace referencia a lo mismo del artículo 188, que los mecanismos alternativos, ya no acuerdos reparatorios, pero entendemos que puede ser lo mismo, podrán ser aplicados desde el inicio del procedimiento penal hasta antes de dictado el auto de apertura a juicio. ¿Vale? Entonces ya comprendimos acuerdo reparatorio, en qué delitos procede y en qué momento se puede solicitar la derivación o la solicitud para el mecanismo. Pero bueno, vamos a hablar en un primer momento de la derivación, artículo 10 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. ¿En qué momento se puede dar esta derivación del caso a un centro de justicia alternativa, que es este órgano, ¿verdad?, el que se encarga de llevar a cabo las sesiones de mecanismos alternativos? Nosotros tenemos tres mecanismos: mediación, conciliación y junta restaurativa. El día de hoy vamos a hablar lógicamente del de mediación. Pues bueno, la derivación lo puede hacer la autoridad competente, pero ¿quién es la autoridad competente? En un primer momento, si es antes de la vinculación a proceso, el Ministerio Público es el que puede derivar el caso. Si es después de la vinculación a proceso, será el juez el que derive el caso al Centro de Justicia Alternativa. Pero bueno, estos tienen la obligación, por ejemplo, el Ministerio Público, desde el principio, una vez presentada la denuncia o querella, debe informarle a la víctima u ofendido de la posibilidad de que se pueda llevar su caso en un Centro de Justicia Alternativa a través del mecanismo de mediación, con base en los artículos que ya mencionamos anteriormente.
De la misma forma, el juez de control, si no lo ha hecho, el Ministerio Público también debe de hacerles de su conocimiento a la víctima o ofendido de que el caso se puede llevar a mediación. Pero ojo, también es importante mencionarle al imputado, porque el mecanismo alternativo de mediación es totalmente voluntario. No es a la fuerza, no se les obliga a tener que estar en una sesión de mediación, no es obligatorio, es totalmente a la voluntad de los mediados, es decir, de la víctima o ofendido y del imputado el participar en sesiones de mediación. Pero bueno, ya hablamos entonces de la derivación, nos vamos entonces al otro punto muy interesante, la solicitud de la aplicación. ¿A qué me refiero con la solicitud de la aplicación? Que la misma víctima o ofendido o en su caso el imputado pueden solicitar el mecanismo alternativo de mediación. ¿Ante quién? Directamente al Centro de Justicia Alternativa. Se solicita que quieren llevar el problema o este delito en sesiones de mediación. En el artículo 9, ¿sí? Hablan de la ley nacional, hablamos de la solicitud para la aplicación, que esta puede ser de manera verbal o escrita. Si se trata de una persona física, puede ser personalmente, y si es por persona moral, por un representante o apoderado legal. ¿Vale? Esto es importante y me gustaría recalcarlo. Puede solicitar el servicio tanto la víctima o ofendido como el mismo imputado. ¿Vale? ¿Qué debe llevar la solicitud? Datos generales del solicitante, la conformidad y compromiso de participar en el mecanismo alternativo y también los datos generales y de ubicación del requerido. Bien, ¿qué pasa cuando se solicita el servicio? Bueno, el facilitador debe hacer un análisis del delito y ver si se encuadra en alguna de las hipótesis de los artículos que ya mencionamos. Es decir, estoy hablando del artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si procede, entonces, ¿qué vamos a hacer? Se hace un registro del expediente y en los 5 días posteriores al registro del expediente se le hace la invitación al requerido. Esto lo regula el artículo 14 y 15 del Código Nacional, de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. ¿Okay? ¿Qué debe llevar esta invitación? Esto lo hace ya el facilitador, ¿vale? ¿En qué debe hacer el facilitador? Bueno, número 1, nombre y domicilio del requerido, motivo de la invitación, lugar y fecha de expedición, día, hora y lugar de la sesión, una breve explicación del mecanismo alternativo y nombre y firma del facilitador. Ahora bien, podrían preguntarme, ¿por qué una breve explicación del mecanismo alternativo? Esto es muy sencillo, porque más adelante vamos a tener sesiones preliminares en las que vamos a explicarle a cada uno de los mediados o intervinientes en qué consiste la mediación, cuáles son sus principios, cuáles son sus ventajas, ¿sí? Entonces, ahorita son una breve explicación y ojo, aquí subrayo de nueva cuenta, es una invitación que se le está haciendo al requerido, ¿ok? Como toda invitación se puede aceptar o se puede rechazar. En el artículo 17, una vez que tanto el solicitante como el requerido han expresado su voluntad de llevar su problema a través del mecanismo alternativo de mediación, este se debe plasmar por escrito. Es muy importante tener por escrito la voluntad de los mediados. Pero bueno, aquí vamos con lo interesante. Entrevista inicial con los intervinientes, ¿sí? Antes de pasar en sí a las sesiones de mediación, nosotros tenemos unas entrevistas o sesiones preliminares, también se pueden llamar, en las que vamos a hablar de temas en específico. Ahorita vamos a ver de qué temas. Por ahí tenemos una frase muy, muy importante que a mí me gusta mucho usar en este tema de Sun Tzu. Sabemos que es el autor de este famosísimo libro El arte de la guerra. Y nos dice, el que conoce al enemigo tiene ganada el 50% de la batalla. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, efectivamente, aquí no estamos hablando de enemigos. Aquí estamos aplicando lo que ya es muy popular ahora, la cultura de la paz. Pero bueno, si hacemos un blanqueamiento, técnica que vamos a ver más adelante en el curso taller, sobre esta frase, podemos pensar, ¿verdad? O utilizar esta frase en pro de este tema. Que si conoces a las personas, a los mediados o intervinientes que van a estar contigo en las sesiones de mediación,
va a ser más fácil poder ayudarlos a que ellos mismos encuentren una solución a su problema. ¿Ok? Por eso nos sirven mucho las sesiones preliminares. Ese es uno de los objetivos. Que sepas qué cosa, cómo se sienten ellos con el problema, qué necesidades traen, cuál es la perspectiva que ellos tienen del problema, para que vayas tú estructurando tu estrategia, preguntas, dinámicas, ¿sí? Que vas a aplicar en la sesión conjunta, es decir, en la etapa de sesión de mediación, ya de forma donde estén ambos, todos los, o más de, porque pueden ser más de dos los mediados o intervinientes. Esto lo va a regular el artículo 16 de la Ley Nacional. En estas sesiones preliminares, o como bien dice Marín Suárez, ella no le gusta utilizar la parte de sesiones preliminares, sino más bien una premediación. Podemos decir entonces que, bueno, el nombre que tú gustes elegir, adelante, ¿va? A mí me gusta más el tema de premediación. ¿Por qué premediación? Porque va antes de la sesión de mediación como tal. Como ya mencioné, el objetivo entonces, la explicación del mecanismo alternativo, ahora sí, a fondo. Principios, ventajas, reglas de convivencia, es muy importante. También el alcance legal. Eso es fundamental, hay que hacerle saber qué pasa si se llega a un acuerdo y qué pasa si no se llega a un acuerdo o se incumple el acuerdo. Aquí se les da toda la información que es tanto un principio como un derecho que ellos tienen. Además, como ya mencioné, de una exploración del conflicto. ¿Cómo van a desarrollarse? ¿Cómo crees tú que se van a desarrollar ellos en la sesión conjunta ya con la otra persona? Esto es muy importante y el facilitador siempre debe estar muy atento sobre este tipo de exploración en las sesiones preliminares o premediación. Y ojo, solo para recalcar, recuerda que esto es totalmente individual antes de la sesión conjunta. Pero bueno, ¿qué sigue a continuación? Lo más interesante, la sesión conjunta, la mediación como tal. Pero bueno, antes de que comencemos con ese tema, permítanme ofrecerles un entremés antes del plato fuerte. Esta historia me encanta mucho, pues se presta bastante para la reflexión. Tiene un origen japonés y dice que la vida es como ese cazador que está siendo perseguido por un tigre. El cazador ya está muy cansado, ya no sabe qué hacer y en su desesperación toma una decisión. Se arroja de un risco. Cuando va cayendo, afortunadamente, era de noche, ¿eh? Afortunadamente cae y se agarra de la rama de un árbol. Queda colgando, se sube y se queda a dormir ahí toda la noche esperando que el día siguiente, cuando ya pueda ver, quizá se dé cuenta de que no está tan alto el árbol y que puede bajar y pueda salir pues libre y sin ningún daño de ese problema. Pasa el día, despierta, intenta bajar y, oh, sorpresa, el tigre está durmiendo abajo esperando a que baje. Afortunadamente, en ese momento él alza la vista y logra dilucidar una mora silvestre. Esta mora estaba enorme, los rayos del sol hacían que brillaba más. Él estaba muy sediento y hambriento. Entonces, él extiende su mano, toma la mora silvestre, estaba tan madura que se desprende con facilidad. La observa, se la mete a la boca y recibe una explosión de sabores. Y ahí termina la historia. Yo sé que muchos van a estar con su cara de, ok, ¿cuál era el punto de esta historia? Te invito a que cuando estemos en la plenaria, en vivo más adelante, te animes y me preguntes cuál era el objetivo o el final de esta historia, ¿va? Va que va. Entonces, continuamos ahora sí con el plato fuerte, lo interesante, la sesión conjunta. Comenzamos entonces con la sesión de mediación ya con ambos mediados. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cuál es la primera etapa de la sesión de mediación? Fácil, el discurso de apertura. ¿Qué es el discurso de apertura? Bueno, el discurso de apertura no es más que una presentación que nosotros estamos haciendo con los mediados, explicándoles en qué consiste la mediación, principios de la mediación, sus etapas, ¿okay? Ventajas, alcances legales, reglas de convivencia, ¿sí? Esto es fundamental, pues es nuestro acercamiento ya con ambos mediados explicándoles en qué consiste
¿Cuáles son los puntos más importantes del mecanismo alternativo de mediación? Por ahí les voy a dejar, ya está listo en la sección de archivos de la plataforma Canvas, el modelo homologado para órganos especializados de mecanismos alternativos de soluciones de controversias en materia penal. ¿Sale? Para que le vayan dando una lectura. En la página 87, ustedes pueden darse cuenta de cuál es el contenido y estructura que debe tener un buen discurso de apertura. ¿Sale? Para que lo vayan checando cuando ustedes tengan tiempo y cuando así lo deseen. Pero bueno, vamos a hablar aquí de 3 objetivos importantes. ¿Qué debe tener un discurso de apertura? Es decir, ¿cuáles son los objetivos que debemos lograr como facilitadores al momento de estar presentando o dando esta introducción a la sesión de mediación con los mediados? Número 1, dar confianza a los participantes. Esto es fundamental porque cuando hay confianza, la comunicación fluye de una mejor manera. No hay mentiras, no hay estos, como llamamos nosotros, rodeos. Estamos siendo directos y estamos contando todo con toda la honestidad posible. El maestro Héctor Valle nos pone un ejemplo muy fácil, ¿verdad? De que cuando imaginemos que todos tenemos una casa enorme y tiene un patio. Llega una persona de visita, una persona que no conocemos mucho, no tenemos mucha confianza. Hacemos que pase y ¿qué le decimos? Ah, hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Entra, por favor, a mi baño, ¿verdad? O, por favor, ve a la recámara. Claro que no. ¿Dónde lo recibimos? En el patio, ¿verdad? Porque todavía no hay demasiada confianza. Puede que en la segunda visita ya vamos como que ganando más confianza, ya estamos más tranquilos y ahora le invitamos a la sala, ¿verdad? Y ahí, conforme va avanzando la confianza, pues posiblemente le vamos mostrando más partes de la casa, ¿no? Posible en la tercera, cuarta, quinta visita ya estemos como que preparando la comida, alguna botanita y estemos platicando en la cocina, porque hay más confianza, ¿sí? Ese es el punto, entonces, tratar. Nosotros debemos empezar a entablar confianza de los mediados con nosotros y entre los mediados. Acordémonos que ahí están tratando un problema, un delito, ¿sí? Entonces, pueden venir muy conflictivos, vienen con muchas cargas negativas de emociones. Entonces, algo fundamental que nosotros debemos lograr es de que se dejen de ver ellos como enemigos, más bien que se vean como compañeros o como un equipo que está enfrentando el problema, ¿sí? Este es un tema muy interesante que vamos a ver más adelante en la plenaria. Pero bueno, número 1, dar confianza. Número 2, demostrar capacidad y preparación. El profesionalismo se nota y nosotros debemos de demostrarle a los mediados que están en buenas manos, que vamos a desarrollar la sesión de la manera más profesional y objetiva para apoyarlos a ellos a encontrar una solución a su problema. Debemos saber que el facilitador no está aquí para ofrecer propuestas de solución, ni para elegir cuál les conviene más. Nosotros como facilitadores, lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto. eh, el facilitador tiene el trabajo de guiar la sesión para que pueda fluir la comunicación, para que haya respeto y acompañarlos en la elección de propuestas de solución. ¿Sale? Entonces nosotros no podemos elegir ni decirles cuál conviene y cuál no, porque existe el principio de imparcialidad. ¿Okay? Entonces, debemos de demostrar este profesionalismo, pero ojo, por profesionalismo no quiero decir que, por ejemplo, como abogados, por decir una carrera, no debemos hablar con un lenguaje técnico. Eso no demuestra profesionalismo. Si estás hablando con un lenguaje súper técnico, que meto hasta palabras en latín, ¿verdad? Para verme súper profesional, no tienes ni idea de lo que es el mecanismo de mediación, porque este mecanismo es totalmente amigable, comprensible y flexible con los mediados. Yo siempre digo que cuando estemos hablando en una sesión de mediación, debes usar un lenguaje tan sencillo que hasta un niño pueda entender todo lo que estás diciendo. Y esto es muy importante. Para un facilitador debemos explicar todo siempre de una forma clara y sencilla para todos los intervinientes, sin importar si tiene una profesión, no tiene una profesión, no tiene un oficio, o no trabaja, o es un estudiante, ¿sí? Esto es muy fundamental y debemos tenerlo siempre en claro. Número 3, informarlos. Es un derecho que ellos tienen y un principio también, la información. Deben estar muy enterados y debes dejarle en claro todos los puntos importantes de la sesión de mediación. ¿Cómo cuáles? Pues ya las he mencionado, ¿no? Reglas de convivencia, el alcance legal
que puede tener el acuerdo reparatorio si se llega a él, ¿verdad? ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo reparatorio o se incumple? ¿Ok? La duración de las sesiones de mediación o cuántas pueden haber. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Te invito también a que puedas leer la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en su totalidad. No son muchos artículos, ¿ok? Son muy pocos. Entonces, en una media hora, 40 minutos, te puedes leer toda la ley y darte una buena información de todo lo que ellos deben de saber. Pero bueno, vamos a hablar ahora de algo muy importante. El contenido del discurso de apertura. ¿Qué debe llevar? Número 1, presentación y bienvenida, que desde ahí podemos ir aplicando como estas técnicas para romper el hielo, para que se quiten toda esta frustración, irlos preparando para la sesión en sí, ya para la etapa de narración, donde ellos nos van a contar desde su perspectiva qué fue lo que pasó. ¿Sale? Una explicación de explicar el propósito, alcance y proceso de la mediación, nuestro rol de facilitador. Acuérdense que nosotros estamos para apoyarlos y dirigirlos a través del proceso de mediación, más no para proponer ni elegir soluciones. ¿Cuál es el rol que tienen ellos? Bueno, contar desde su perspectiva qué fue lo que pasó, también proponer soluciones y elegir la que le convenga a ambos. Esto es muy fundamental que ellos deben saberlo. Que el spotlight, es decir, que toda la atención, que los protagonistas de este mecanismo son ellos y no es el facilitador. También hablar sobre estas reglas de participación o de convivencia. También por ahí he escuchado que le dicen reglas de cortesía, ¿vale? Puede ser. El chiste es de que debemos de explicar cuáles son las pautas que se van a seguir. ¿Cómo cuáles? Ahorita lo vamos a ver más a continuación en algunas diapositivas. El alcance legal y beneficios de la mediación, muy importante, ¿verdad? Que ellos deben estar seguros de que están en el mecanismo adecuado para poder llevar a cabo el problema. Los principios del mecanismo, lógicamente, tiene derechos y obligaciones de los intervinientes, las etapas del mecanismo y, por último, leer y recabar la firma de los intervinientes relativos al acuerdo de aceptación del mecanismo y las reglas de participación. Ahora bien, vamos a ver cada uno de estos puntos para que nos vaya quedando más claro y cómo podemos ir formando nuestro discurso de apertura. Número 1, ¿qué es la mediación? El artículo 1 y 21 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos nos dice que es un mecanismo voluntario donde los mediados, a través del diálogo, buscan construir y proponen opciones de solución a su controversia, quienes van a ser guiados o apoyados por un tercero llamado facilitador, quien va a propiciar el diálogo y entendimiento entre ellos. ¿Sale? Que es lo que les venía comentando. Estamos para dirigir, estamos para apoyar, pero no para dar propuestas de solución y mucho menos imponer lo que nosotros creemos que es lo mejor para ellos. Principios. ¿Qué principios podemos mencionar? Bueno, están en el artículo 4 de la misma ley nacional. Voluntariedad, información, confidencialidad, flexibilidad y simplicidad, imparcialidad, equidad y honestidad. ¿En qué consiste la voluntariedad? Fácil, el nombre lo dice, que ellos tienen la decisión, que es decisión de ellos estar en la sesión de mediación y participar. Nadie los puede obligar, ni coaccionar, ni amenazar para que estén ahí. Por eso desde un principio les comentaba, ¿no? Que es una invitación que se le hace al requerido. Y cuando se hace una derivación, tanto la víctima o ofendido como el imputado deben de dar su consentimiento para llevar el problema a un centro de justicia alternativa para tratarlo a través del mecanismo alternativo que es mediación. Información. Se les debe de dar todo el conocimiento necesario del mecanismo para que ellos puedan sentirse seguros y confiados, que ellos sepan los principios, las ventajas, alcance legal, derechos y obligaciones que también ellos tienen dentro de la sesión. Confidencialidad. Me gusta mucho un tema que cuando se está explicando este principio de confidencialidad dice que aquí es como Las Vegas, ¿verdad? Lo que aquí pasa, aquí se queda. Eso es muy importante y hay que explicárselo a los mediados para que ellos se sientan tranquilos, tengan la confianza y la libertad de expresar todo lo que ellos quieran, pues nada va a salir de las sesiones de mediación. Pero ojo, hay una excepción a este principio, solo una, que si el facilitador se entera de la existencia de un delito diferente al que se esté tratando en la sesión, ¿verdad? Que ponga en riesgo la dignidad o la vida de otra persona,
debe suspender la sesión y dar parte a las autoridades competentes sobre eso. ¿Sale? Solo es la única excepción que tiene el principio de confidencialidad. El principio de flexibilidad y simplicidad dice que el mecanismo de mediación va a carecer de toda estructura rígida. Aquí no van a haber formalismos ni nada innecesario que pueda entorpecer o confundir a los mediados. ¿Sale? También habla del principio de simplicidad, que es lo que venía mencionando, ¿no? Que cuando nosotros estemos dando nuestro discurso de apertura debemos ser lo más claros y sencillos posibles en el momento de estar hablando, para que todos nos puedan entender, se sientan en confianza y también llevar a cabo un principio que es muy importante, el de imparcialidad y equidad, que es el que vamos a mencionar ahorita. En el principio de imparcialidad dice que no vamos a tratar a nadie de una forma diferente o de estar beneficiando a otra persona más que a la otra. Aquí a los dos se les va a apoyar de la misma manera y no van a haber ningún tipo de favoritismos. El principio de equidad nos dice que vamos a tratar a todos de la misma manera sin importar raza, religión, ¿ok? Por ejemplo, orientaciones sexuales, nada de eso. ¿Sale? Entonces es muy importante que sepan que vamos a tratar a todos de la misma manera. Y también tenemos el principio de honestidad, que nos estamos basando por lo de buena fe, que estamos creyendo todo lo que los mediadores nos están contando y que estamos nosotros para apoyarles y creerles en todo momento, ¿sale? Entonces ahí tenemos lo que son los principios, le pueden dar una ojeada más adelante en la ley nacional, en el artículo 4. Pero ojo, esto es fundamental, ¿eh? El discurso de apertura, tú le das tu estilo, tú lo explicas a tu manera. Esto es muy, muy importante. Yo tengo mi estilo, mis compañeros maestros del curso taller también tienen su propia forma de dar el discurso de apertura. Tú tienes el tuyo. Debes descubrir cómo te sientes más cómodo, cómo te sientes más cómoda para dar este discurso, para que también demuestres, como mencionamos, uno de los objetivos, ¿verdad?, del discurso, profesionalismo y capacidad. Pero bueno, vamos a continuar. Derechos y obligaciones, artículos 7º y 8º. ¿Qué derechos tienen los intervinientes? Bueno, por mencionar algunos, el de información, sustitución del facilitador también, cuando ellos se estén dando cuenta que el facilitador o facilitadora está siendo parcial, los está tratando mal, no está siendo objetivo, ¿ok? O simplemente no sabe lo que está haciendo, bueno, se puede hablar con el superior del facilitador para que se solicite el cambio, ¿ok? Expresar también sus necesidades. Aquí sí tomamos en cuenta qué necesita, qué quiere y qué necesita para poder estar tranquila o tranquilo. Esto es a comparación de un juicio oral, ¿verdad? Donde toda la información del que más habla son los abogados y nunca se les pregunta, oye, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué necesitas? Aquí sí es muy fundamental e incluso también tocamos temas de cómo te sientes respecto de este problema. Son derechos que ellos tienen de poder expresarse libremente. Obligaciones, acatar los principios y reglas del mecanismo, tratar a todos con respeto, ¿ok? No insultarlos, no llamarlos de otra forma que no sea su nombre, ¿ok? Para que pueda fluir una comunicación mejor, no haya tantos impedimentos, todo pueda fluir de una mejor manera. También cumplir con el acuerdo, si es que se llega a uno. Esto es muy importante también mencionar que el mecanismo alternativo de mediación es totalmente efectivo, pero está legado a la disposición que ellos tengan de poder llegar a una solución. Ojo, es muy importante que nosotros mencionemos que no se le debe de prometer a los mediados que se va a llegar a un acuerdo reparatorio. Depende de la voluntad que ellos tengan de poder solucionar su problema, ¿vale? Siguiente, etapas, artículo 22 de la Ley Nacional. ¿Cuáles son las etapas de la mediación? Presentación, ¿okay? Que es en el que se lleva a cabo el discurso de apertura, donde se le está dando toda esta información, ¿verdad? Hablamos de principios, etc. En la etapa de narración, ¿qué pasa en esta etapa? Lo más importante, la exploración del problema. ¿Qué perspectiva tienen ellos? ¿Sí? Pero sobre todo, a ver, si ustedes me preguntan, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre la exploración que se hizo en la sesión preliminar y en la sesión conjunta? Bueno, es muy fácil. Que aquí, cuando nosotros les estemos preguntando, estemos explorando toda la información que ellos vayan dando, lo puede escuchar también el otro mediado. ¿Ok? Nos puede escuchar información o la perspectiva de la otra persona que él nunca supo, nunca se enteró o nunca se mencionó porque no sabía, no había buena comunicación fuera de la sesión de mediación.
Es aquí donde nosotros, el facilitador, a través de la herramienta más importante que tiene, que son las preguntas, podemos ir extrayendo información, podemos ir generando confianza y, más importante aún, generar empatía. Siguiente etapa, la de intereses y necesidades. Es aquí donde, gracias a toda la exploración que hizo el facilitador en la etapa de narración, aquí podemos identificar cuáles son los intereses y necesidades de los mediados para poderles apoyar y que se pueda ir formando un acuerdo reparatorio, que es el siguiente tema, el siguiente etapa, la de el acuerdo. En esta etapa, si todo se llevó a cabo de forma correcta, ya para la etapa 4, que es la del acuerdo, van a estar proponiendo, ¿qué? Opciones de solución, ¿sí? Y van a ir eligiendo ellos cuál les conviene más para que después se vaya plasmando en el acuerdo reparatorio. Y por último, en la etapa de cierre, aquí vamos a plantear, vamos a detallar y ya vamos a hacer como que un resumen de toda la información y cuáles fueron los puntos en los cuales ellos estuvieron de acuerdo en que se plasmara en el acuerdo reparatorio. Un tema muy importante, el alcance legal. Artículo 35 de la Ley Nacional. ¿Qué pasa si se llega a un acuerdo? Pues bien, como ya mencioné, ¿verdad? En artículos anteriores del Código Nacional, si se llega a un acuerdo, bueno, y aquí también en la Ley Nacional, si se llega a un acuerdo y se cumple con el acuerdo reparatorio, se extingue el proceso penal en el que se encontraba. Este tiene las mismas características que una sentencia en un juicio, ¿vale? Pone fin al litigio. Pero, ¿qué pasa si no se llega a una solución o se incumple el acuerdo reparatorio? Pasa el supuesto número 2. Se continúa el proceso penal. Es decir, si no se llega a una solución o se incumple, aquí vamos a hacer de cuenta que nunca hubo una sesión de mediación y se regresan al proceso penal en el que se encontraban. Oye, pero ¿qué pasa si no fue por derivación y fue por una invitación? Bueno, se salvaguardan los derechos de la víctima ofendido y puede iniciar el proceso penal a través del juicio. Es muy importante que hacérselo saber y ser muy, muy claros en esta parte sin meterle tanto tecnicismo. Sencillo, ¿vale? Ventajas, estas no se encuentran en la ley, pero sí les podemos mencionar, ¿verdad? Para que se sientan más en confianza y seguros del proceso de mediación. Número 1, la duración de las sesiones dependen de los intervinientes. Es decir, cuando me refiero a duración, me refiero al proceso de mediación en todas sus etapas, ¿ok? En todas las sesiones. Puede haber más de una sesión de mediación, pero va a depender de la disposición, como bien les mencionaba antes, que ellos tengan de poder llegar a una solución. Puede darse el caso, ha habido casos donde el mismo problema se resuelve en la primera sesión de mediación. Las sesiones normalmente duran de 1 hora, hora y media, máximo 2 horas, ¿verdad? Pero si no da el suficiente tiempo, se programa una sesión más y una sesión más y una más. Cuando ya se inició el proceso penal y se dio por una derivación, la ley menciona que tienen 30 días para resolver el problema en el mecanismo alternativo de mediación. ¿Okay? Pero depende, ojo, de la disposición que ellos tengan. ¿Qué tantas ganas tienen ellos de poder llegar a una solución? Siguiente, ellos proponen y deciden la solución. Aquí no se les va a imponer, no somos jueces, ni va a haber un juez aquí que les va a imponer qué es lo que tienen que hacer. Aquí no hay vencedores ni perdedores. ¿Sí? Es muy importante que ellos sepan que aquí tienen el control de la sesión. Es decir, ellos saben, proponen y eligen cuál es la que más les conviene. Siguiente, como bien mencionada, nadie resultará con más ventajas. Aquí está el típico, ¿no? Que siempre mencionamos, ganar, ganar. Aquí nadie sale perdiendo. 4, el proceso se adapta a sus necesidades. La mediación se va a adaptar a los mediados, no los mediados al proceso, como sería en el juicio oral. Aquí vamos a tomar en cuenta qué es lo que él quiere, le interesa y necesita para poder quedar satisfecho con la decisión que tomen de forma conjunta al final de las sesiones. Y por último, que es un mecanismo totalmente gratuito. Por ahí les puse un asterisco porque también se da la mediación privada, que lógicamente pues tiene un costo, ¿verdad? Reglas de convivencia, ya con esto cerramos. ¿Qué reglas de convivencia? Bueno, aquí les pongo las más básicas. Poner el celular en vibrador a fin de que no haya interrupciones y pueda haber una mejor fluidez de la comunicación. Siguiente, el respeto. Ahora bien,
¿Qué entendemos por respeto? Que mientras uno habla, el otro escucha. También llamar a la otra persona por su nombre, ¿sí? No utilizar palabras altisonantes o que puedan ofender a la otra persona. La no interrupción, ¿verdad? Cuando se está dando esta exploración y nos están dando mucha información, pueden uno de ellos mencionar algo que ofenda o moleste a la otra persona. Bueno, tratemos no de interrumpir y cuando sea tu oportunidad de hablar, nos puedes expresar todo lo que tú necesites, ¿sale? Entonces, estas son reglas de convivencia, pero también es muy importante que nosotros le preguntemos a los mediados, ¿tienes alguna otra regla que te gustaría agregar que no esté aquí? ¿Por qué? Roger Fisher y William Murray nos dicen que una forma de que se sientan parte del proceso, pues es fácil, es incluirlos en el proceso, que vean ellos que son parte de la mediación y que ellos son los que van a obtener la solución al problema. ¿Ok? No son mediación y mediados, son uno solo. Y la mejor forma de hacerlo es a través de estos detallitos que podemos llegar a tener con ellos, ¿no? De decirles, oye, ayúdame, propon algo más, ¿te gustaría? ¿Qué te puede hacer sentir más cómodo que estén las reglas de convivencia? ¿Vale? Entonces, ese es un tip muy importante que ustedes pueden aplicar para generar, pues, empatía y confianza en los mediados. Por último, aquí te dejo una tablita para que te sea más sencillo ubicar en la ley nacional el concepto y el artículo referente, ¿ok? Para que le puedas dar una checada. Estas diapositivas igual van a estar en la sección de archivos en el día correspondiente al de hoy, ¿sale? Y eso sería todo. Espero haber sido muy claro y que hayas entendido todo lo que es referente a la etapa de preparación y la de presentación de las sesiones de mediación en forma conjunta. Aquí van a haber dos actividades para ver si pues entendiste bien todo, ¿verdad? Número uno, va a haber una evaluación de 10 preguntas nada más, bien sencillo, y son de opción múltiple, para que podamos, que nos quede una idea más clara de si aprendiste todo lo necesario para poder llevar a cabo la etapa de preparación de forma correcta. Y número dos, la más importante que me encanta, estoy muy emocionado por eso, que realices un video máximo de 5 minutos, ahí grabándote, ¿verdad? Explicando algunos de los componentes del discurso de apertura, como cuáles, derechos y obligaciones de los mediados, el alcance legal, principios, reglas de convivencia, en qué consiste la mediación, ¿sí? Por ahí tienes el modelo homologado, ¿no? Que te puede servir para que vayas checando qué puntos son los importantes a tratar en el discurso de apertura. De máximo 5 minutos, algo sencillo, ponle tu estilo, cómo le explicarías, y ten en mente siempre los 3 objetivos principales. ¿Cuáles son? Acuérdate, generar confianza, demostrar capacidad y profesionalismo y también informarlos de lo más importante que ellos necesiten saber. ¿Sale? Pues entonces eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por la atención. Nos estamos viendo más adelante en la plenaria para que podamos seguir aprendiendo de este curso taller de técnicas de mediación y negociación en materia penal por parte de Abarrole. Muchísimas gracias. Hasta luego.